Ustedes quizás no se van a ver, pero yo los veo a todos. Créanmelo, que yo los veo a todos ustedes. Tenemos aquí estas escrituras que tienen una enseñanza para nosotros muy poderosa, porque estas escrituras nos están declarando el trabajo de la palabra en un pueblo. Como decía el hermano Domingo, que hay una creación y esa creación la realiza la palabra, Dios por su palabra en cada uno de los creyentes que le creen a Dios. Ese trabajo lo hace Dios en los que creen. Y los que creen son los que alcanzan el beneficio de ese trabajo. Por ejemplo, se está hablando de un reposo. Yo quiero que, ¿cuántos aquí se han retirado? La hermana Ana está retirada también. La hermana Ana y yo estamos retirados. No estamos trabajando ya porque nos retiramos. Pero tuvimos que trabajar un tiempo largo para alcanzar este retiro. Y ahora, pues, estamos reposando, ya no tenemos que levantarnos a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana para salir corriendo a trabajar, a cumplir con obligaciones y responsabilidades que nos ameritaban, porque teníamos un compromiso. Y el compromiso nos obligaba a salir a laborar. Cuando nos llegó el tiempo del retiro, ahora nosotros estamos en un descanso en el sentido de que, bueno, si queremos salir afuera a hacer algo, lo hacemos, pero no es que estamos obligados porque estamos reposando. Dejamos de trabajar en esa parte. Ya no tenemos que trabajar para que nos llegue un cheque, sino que la bendición ya no la dan porque pagamos por el trabajo que hicimos. Ahora nos envían un cheque porque lo pagamos durante el trabajo. Y así mismo es la obra de Dios. La obra de Dios es tan extraña, hermano, que es tan difícil a veces de explicar las cosas que uno ve, oye y percibe del Señor. Primeramente, en el verso 2, y quiero que miremos el 1 y el 2 porque son muy importantes. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa, es una promesa, esto no es cualquier cosa, hermano, esto es algo que nos ha sido prometido por Dios. Y Dios no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios promete, Dios lo cumple al que le cree. Si le creemos y le somos fieles, se cumple lo que Él promete en medio de nosotros. De entrar en su reposo. Esa es la promesa. Tenemos una promesa de parte de Dios. Ahora, de entrar a su reposo. Antes de seguir disertando en esto, quiero seguir leyendo. Algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros, él hablando y dirigiéndose al pueblo gentil, a los hermanos que estaban siendo enseñados por él. A nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿Usted sabe lo que es eso, hermano? Estamos siendo partícipes de la bendición de Dios que era para Israel. Eso no es cualquier cosa. Y la bendición de Dios que era para Israel era la justicia, la vida, porque cuando se habla de vida se está hablando de justicia. Y que Dios se la dio, pero estaba escondida, oculta, encerrada en una forma de ley que le da Dios al pueblo. Estaba en la ley.
esa justicia estaba escondida en la ley, como están los nutrientes, las vitaminas y todo lo que necesitamos para que el cuerpo se desarrolle en los alimentos que comemos. Todo está escondido ahí. Usted no ve nada de lo que usted necesita en el cuerpo, todo está oculto. Pero como Dios es tan misericordioso, nos da esa vitamina, nos da esa nutrición, nos da esa fortaleza, esa sustancia por medio de lo que comemos naturalmente, igual en la palabra, igualito. Pero no les aprovechó, aunque ellos eran participantes de la palabra y tenían la promesa dada de Dios, no les aprovechó. ¿Y por qué no les aprovechó? No les aprovechó la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces la fe es muy importante. No es fe de que yo creo. Porque yo siempre le dije a los hermanos, no sé si algunos hermanos de los que están aquí, que nos reuníamos en Elizabeth, le dije una vez que hay un combustible que es regular. Estamos hablando de gasolina. Hay una gasolina que es regular, hay una que tiene plomo, hay otra que es premium, que es más alta, más fuerte. Hay una gasolina que es para levantar los aviones y hay una que hace mover los barcos, que es el petróleo. Y son diferentes combustibles. Pero le dijo aquella vez que hay un combustible que se llama el combustible para cohete, que ese sale de la órbita y rompe los espacios y se remonta a lo inalcanzable. El del avión no puede hacer eso. El del carro no puede hacer eso. El del barco no puede hacer eso. Pero todos hacen un trabajo, porque el del carro lleva a Tony a trabajar todos los días en su truck, a hacer entrega. Y el de Mariana la llevan de quiera que ella necesita ir en su carrito, igual que a Andrea, igual que a todos los que estamos aquí que tenemos vehículos. Y el avión nos puede remontar de aquí a Santo Domingo, puede remontar a Puerto Rico, a New Jersey, donde quiera. Que sea que son combustibles que mueven a la persona y lo llevan de un lugar a otro. Pero hay una que se remonta y sale de la órbita para afuera. Esa es la fe que ahora hablándolo en lo espiritual, esa es la fe que necesitamos para salir del cascarón. Porque la palabra empieza un trabajo en nosotros y es en nosotros. Cuando habla el Génesis no está hablando para que lo miremos fuera, todo eso lo está haciendo la palabra en nosotros. Hasta que usted entienda y yo entienda que somos creación de Dios. Que la creación de Dios está en nosotros. Ahora, el trabajo de Dios con Israel fue desde el principio que se le da la ley a Moisés. Empieza ahí porque cuando Moisés escribe el Génesis, todo tiene un programa, todo eso es parte del programa de Dios. Y eso ya está en arcanos. Pero cuando empieza Dios a trabajar con Israel por la ley, que es la enseñanza que le da Dios a Moisés para trabajar con el pueblo. Esa enseñanza, en ella está la parte femenina y la parte masculina, porque un maestro tiene que tener la mujer y el varón para enseñarle a sus estudiantes. Todos esos maestros académicos tienen en ella el varón y la hembra. Eso es un misterio que a medida que usted vaya avanzando lo va a llegar a conocer. Ahora, trabajó Dios con la ley y en la ley había una promesa, porque la ley tiene un fin. Pero el pueblo de Israel encontró la palabra fastidiosa, pesada, cansada. Encontró que la palabra, en vez de darle a ellos esa alegría, aunque no fue a todos, porque le digo que los que creyeron alcanzaron la promesa,
y vieron a Dios en la enseñanza, y la enseñanza los llevó y los introdujo a la bendición de Dios, porque Caleb y Josué entraron a la tierra. Sin embargo, toda aquella generación perecieron sus cuerpos en el desierto, y cuando estamos hablando de sus cuerpos, lo que estamos hablando es de lo que ellos tenían como enseñanza. Nosotros, como ellos, Dios ha empezado a trabajar en nosotros con su palabra. Y es para que no nos quedemos, como decía el hermano estaba diciendo que no podemos conformarnos a este siglo, porque la palabra lo que quiere es sacarnos. Usted sabe que, como le dije, el combustible, cuando nosotros lleguemos a Cristo, ese es el combustible que saca al hombre de la tierra. Ese es el hombre que te saca y te lleva a los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y esa fe no es cualquier combustible, porque esa fe, como dice aquí en Hebreos 11, es pues la fe. Esta fe, la fe que está hablando la palabra, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. La promesa que tenemos y la estamos esperando, usted tiene que tener una certeza. Usted tiene que creerle a Dios que eso es para usted. Usted tiene que creer con una convicción, una seguridad de lo que Dios ha prometido lo va a hacer en usted y en mí. No importa que usted no se sienta como que no sienta a Dios. No importa que usted se sienta que se está muriendo, porque esto no es por sentir, esto es por fe. Si usted le ha creído a Dios y ha abrazado la promesa, olvídese de cómo se sienta, que Dios no tiene que ver con carne. Dios lo que tiene que ver es que su espíritu le crea. Así es que, hermano, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es que la fe que Dios tiene que darnos, esa fe que tenemos que abrazar, es esa fe que nos convence. ¿Usted sabe lo que es? Sí. Cuando a mí me dijeron que Jesús no era un hombre, yo creí eso con fe. Bueno, yo tenía una fe, pero en esa fe había una convicción que yo mismo no la conocía, y fue la que me convenció, porque él dice que viene, el Espíritu viene a qué, vamos a mirar y esa fe es dada del Espíritu, en Juan 16. Vamos a mirar en Juan 16 rapidito, hay tantas cosas, pero esto no nos va a dar tiempo. Le voy a decir ya mismo, hermano, el verso. En Juan 16, verso 8. Esa fe que trae en ella de parte de Dios, que es el que la da, trae en ella certeza, contiene en ella y trae en ella convicción. Verso 8 dice: y cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Esa obra usted tiene que verla en usted, pero con convicción, porque a veces, bueno, lo leemos, está ahí, pero como que usted no entiende que es en usted y con usted lo que está hablando la palabra. Entonces, el trabajo de Israel, de Dios, para Dios entrarlo al reposo, llegó el tiempo en que Dios le da el reposo a Israel. Se manifiesta el reposo. ¿Cuál es el fin de la ley, hermano? Cualquiera que está. ¿Cuál es el fin de la ley? El fin de la ley
es Cristo. Entonces, si la ley hizo un trabajo y se termina la ley, usted está trabajando. Deja de trabajar porque es en la ley que hay que trabajar, porque es en la ley que hay que obrar, porque son obras. Usted tiene que ayunar, usted tiene que orar, usted tiene que vigilar, usted tiene que leer, usted tiene que hacer trabajo de todo tipo. Pero cuando llega el fin de ese ministerio, porque el fin de la ley es Cristo, hermano, y cuando se llega al fin, Jesús es el reposo de Israel. Por eso es que Jesús le dice a Israel en Mateo 5:17, vamos a mirarlo, antes que se me acaben estos 5 minutos de vida. Mateo 5:17, miren cómo le dice Jesús. Jesús es el fin de la ley. Cristo, el fin de la ley es Cristo. Miren cómo dice aquí estas escrituras. No penséis, miren esto, oigan bien esto. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Cuando Jesús llega, la ley llega a su cumplimiento, porque Jesús es el Espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios, ¿qué hay? Hay libertad. Ya no estamos bajo la esclavitud del pecado, porque el pecado es no entender lo que usted está leyendo, es no entender lo que usted está practicando, es venir, usted viene haciendo una obra que no sabe ni lo que está haciendo ni por qué lo está haciendo. Y cuando Jesús aparece, nosotros entendemos eso como lo entendió Pedro. Estaban toda la noche tirando las redes, estaban trabajando, estaban obrando, estaban en una labor. Y cuando se aparece Jesús, le dice, echen la red a la derecha. Y cuando le dice Pedro, toda la noche ¿de dónde? Toda la noche hemos estado trabajando, porque es que el hombre cuando no entiende cómo está de noche, no podían pescar porque estaban trabajando de noche. Y cuando tiraron la red a la derecha por la orden de la palabra, ¿qué sucedió? Se rompían las redes porque estaban llenas y no podían casi sacarla de tanta pesca que cogieron. ¿Usted ve lo que es el poder de la palabra? Y el fin de la ley es Cristo, y Cristo es el reposo de Dios. Cuando nosotros, por eso es que nos aconseja la palabra, hermano, que tenemos que estar bien pendiente a lo que esto nos está diciendo, porque esto es para nosotros aquí. En el capítulo 4, perdón, que me salí aquí minutos. Ya estamos acabando, no se asusten. La palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero miren esto. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto juré en mi ira. En la ira no entra nadie al reposo, porque la ley produce ira. Son hijos de ira los hijos de la ley. Y en la ira de Dios ninguno que esté bajo la ley entra al reposo. En el ministerio de la ley no se reposa. Usted va a ser un esclavo, como estaba Israel en Egipto, esclavo. Pisando la paja y pisando, haciendo bajo, hacer ladrillo. Ese es el trabajo del creyente mientras no está en Cristo. Así es que miren, hermano, es un juramento que hay dado por Dios. No entrarán en la ira, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. En ese lugar no se entra al reposo de la palabra. Pero cuando el creyente, Dios
lo lleva al lugar de la enseñanza real, donde dice, pero los que hemos creído, hemos entrado. Perdón, pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Por eso es que a veces a nosotros nos ven tan extraños y nos ven como divorciados, como extraviados, como idos de la realidad de las Escrituras. No es que estamos idos, es que Dios nos ha sacado de lo movible y nos ha llevado y nos está llevando al reino inconmovible, prometido por Él, para los que le creen y le echan mano a esta forma de enseñanza. Nosotros hoy en día estamos disfrutando porque no tenemos que hacer mucho esfuerzo, porque es que la vida de Dios está en este pueblo. Dios nos ha dejado ver que Él está en medio de su enseñanza que le hemos creído. Nosotros hemos creído en la enseñanza y Dios está en medio de esa enseñanza. Por eso dice el Salmo 46, Dios está en medio de ella, no será conmovida. Nadie, es que Pablo lo dijo de otra manera. ¿Quién me apartará del amor de Cristo? Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni ángeles, ni lo porvenir, nada nos podrá apartar del amor de Cristo. Por eso cuando usted esté en el reposo, no hay nadie ni nada que puedan arrastrarlo o moverlo ni una milésima de pulgada de lo que usted ha creído cuando usted ha creído y está reposando en la enseñanza real de la palabra. Nadie lo mueve de ahí. Solo Dios. Entonces, se llega al fin de la ley, pero también hay que llegar, hay que pasar por un proceso, y el hermano Domingo habló un poco de eso. Es mediante el cuerpo de Cristo. Porque el cuerpo de Cristo no lo dan, pero es para algo. Porque Dios, el verbo se hace carne, sí, se hace carne. Pero es cuando ahí pierde su vida, porque cuando llega a nosotros por primera vez la palabra, viene muerta. Viene muerta. Porque ¿cómo Dios se va a glorificar? Dios se glorifica cuando levanta la palabra, cuando la despierta, cuando la pone de pie. Y eso es levantar a Jesús, porque Jesús es el verbo. Y cuando se levanta la palabra, se levanta Jesús. Esto es algo grande, hermano. A veces se nos hace difícil explicárselo a ustedes. Pero esto es algo glorioso, amén, maravilloso para nuestro aprovechamiento. Entonces, mediante, eso está en Romanos 7:4, que lo puede buscar rapidito la hermana Ana, Romanos 7:4, escuche cómo dice, para que veamos que es mediante la muerte del cuerpo de Cristo el fin de la ley. Oiga bien esto, hermano, y terminamos. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo. Así también, hermanos míos, habéis muerto a la ley. ¿Cómo? Mediante el cuerpo de Cristo. Mediante el cuerpo de Cristo. Para que seáis de otro. Para que seamos de otro. Del que resucitó de los muertos. Amén. A fin de que llevemos frutos para Dios. Amén. Debe el trabajo de la palabra, esto no es difícil. Nosotros complicamos las cosas y se lo hacemos difícil a Dios, cuando debiera ser fácil. Pero cuando nosotros le pongamos más atención, como decía la palabra, que nos conviene que atentamente atendamos más diligentemente a lo que estamos recibiendo de la palabra, porque estamos recibiendo una salvación grande de parte de Dios. Y amén, pues vamos a dejarlo aquí porque ya me tocó el reloj y espero que los hermanos que vayan a oír esto
pues se consuelen, los que no pudieron estar aquí, pues que se consuelen por medio de lo que hemos dialogado aquí y muchas cosas maravillosas que los hermanos hablaron también. Amén.